En México, más de 133,000 personas están desaparecidas, crisis sobre la que Naciones Unidas busca arrojar luz. El Comité contra la Desaparición Forzada concluyó que hay indicios fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad y en consecuencia busca llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza los señalamientos afirmando que la mayoría de las desapariciones son cometidas por el crimen organizado y no por el Estado, y que su gobierno trabaja por localizar a los desaparecidos. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Michelle Chamberlain, quien es profesor defensor de derechos humanos y consultor sobre las desapariciones forzadas y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de director de la consultora Solidaria. Bienvenido y como siempre un gusto platicar con usted. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Para entrar en contexto es importante distinguir las desapariciones de las desapariciones forzadas. ¿En qué radica esa diferencia? Bueno, las desapariciones forzadas son aquellas que son cometidas por agentes del Estado de manera directa o con su apoyo, su omisión, su aquiescencia, su permiso, digamos, para que esto ocurra. En el caso mexicano, efectivamente hay una tendencia de desapariciones que sí están vinculadas al crimen organizado, pero que en muchos de los casos, que es lo que ha documentado el comité, estas se han cometido junto con agentes estatales como policías municipales, en algunas ocasiones el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Guardia Nacional, policías municipales, locales, etc. O hay actuaciones por parte de la autoridad que permiten que estos grupos delincuenciales sigan cometiendo, a sabiendas de que lo hacen, sigan cometiendo estas desapariciones a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un fenómeno que tiene ya 20 años y que no solamente continúa, sino que aumenta, ¿no? Entonces, el comité lo que está señalando es que el Estado es responsable en muchos tramos, digamos, porque estas desapariciones continúen y tiene que ser esto investigado a fondo, efectivamente atender a las víctimas, pero buscar mecanismos para prevenir que esto ya no suceda. Podríamos hablar de desapariciones que no son forzadas. Probablemente hay algunos casos en donde, hay muchos casos donde mujeres huyen de su ambiente familiar justo por cuestiones de violencia intrafamiliar y que pues, la única opción que tienen es desaparecer voluntariamente, por ejemplo, ¿no? Esto sí, también sucede, pero no se puede negar que existe también una situación de violencia que está vinculada también a otros crímenes como asesinatos, desplazamientos forzados y evidentemente una presencia creciente del crimen controlando territorios. Ahora, ¿qué llevó a Naciones Unidas a concluir precisamente lo que decíamos, que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían ser consideradas o equivaler a crímenes de lesa humanidad? Bueno, justamente el artículo 34 de la Convención señala, de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, señala que cuando el comité tiene indicios creíbles de que estas desapariciones se cometen de manera sistemática o generalizada, tiene que enviarse la información a la Asamblea General. Y cuando hablamos de sistemática o generalizada, estamos hablando justamente, de acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Es decir, cuando las desapariciones son generalizadas, cuando las desapariciones son sistemáticas, son de por sí crímenes de lesa humanidad. Y estamos hablando ya de ese nivel de problemática ya desde hace varios años, y ahora el comité lo está reconociendo. Generalizadas porque, como bien señalaba, hay actualmente en México al menos 130,000 personas que siguen en situación de desaparición, personas que estuvieron en el registro en calidad de desaparecidas. Esto llega ya a casi 500,000 de personas. Esto, digamos, ya en sí mismo marca una situación generalizada. Pensemos, por ejemplo, como en Colombia se han registrado en 50 años de guerra 150,000 desaparecidos, o en
en Guatemala, en la guerra civil fueron 40,000, o en la dictadura argentina fueron 30,000. En fin, estamos hablando de una cantidad bastante preocupante de víctimas Así es. que ya señalan una situación generalizada. Y Una de justamente cada 1,000 personas en México está desaparecida, ¿no? Y justamente en un contexto que no hay un conflicto de guerra interno, por ejemplo. Entonces, por eso es importante la comparación que usted nos hace. Ahora, ¿existe algún precedente de otros lugares en el mundo donde las desapariciones forzadas sean consideradas precisamente como crímenes de lesa humanidad por una parte y por otra? ¿Qué implicaría que se les denomine o se les considere crímenes de lesa humanidad en términos prácticos? Bueno, sí, sí existe. Por ejemplo, recientemente la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, perdón, inició un análisis preliminar sobre la situación en Filipinas, donde hay una situación muy similar a lo que pasa en México con crimen organizado vinculado al gobierno para cometer estos crímenes. Tenemos, bueno, evidentemente las primeras desapariciones calificadas como delitos de lesa humanidad tienen que ver con temas del Holocausto. Desde entonces viene esta discusión. Las hubo en su momento en la ex Yugoslavia. En Siria, evidentemente, hay también una situación grave de desapariciones como sistemáticas, que son también delitos de lesa humanidad. En fin, ejemplos hay muchos que podría mencionar. ¿Qué implica esto? En principio que tiene que tomarse con seriedad la problemática. Hay una obligación internacional de protección de crímenes de lesa humanidad donde las naciones tendrían que empezar a mirar, y eso es lo que está apelando el comité, cómo detenerlas por un lado, cómo atender a las víctimas, cómo conocer la verdad y cómo llegar a investigaciones profundas de estas responsabilidades, que eso es un poco lo que se está buscando justo con la aplicación del artículo 34 de la Convención y lo que menciona y lo que envía el comité a la Asamblea General en este caso. Bueno, casi para finalizar brevemente, la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo decíamos, ha sido muy enfática en decir que las desapariciones, la mayoría de ellas son cometidas por el crimen organizado y no tiene nada que ver en ello el Estado. Partiendo de la idea de que eso realmente fuera correcto, ¿cómo eso cambia la manera en la que se debe de luchar contra la crisis de desapariciones en México? Bueno, el tema de la responsabilidad es algo que está por verse todavía, y es justo una de las recomendaciones que hace el comité. En términos del delito como tal, también puede ser cometida las desapariciones forzadas y estas ser sistemáticas y generalizadas por otros organismos que no sean del Estado, ¿no? Esto también lo hemos visto con grupos paramilitares, por ejemplo, o lo hemos visto con guerrillas en otras partes del mundo que también cometen, no son gobierno, pero cometen estos crímenes. En el caso mexicano sí hay evidencia, y evidencia fuerte, insisto, en que el Estado mexicano ha participado de una u otra manera, por aquiescencia, por omisión o por acción, en estas desapariciones, y bueno, eso también tiene que ser deslindado en su momento, pero hay evidencia suficiente para señalarlo en muchos casos, en muchos casos. Esto no exime que haya una preocupación si el enfoque es sobre todo en las víctimas, más que en el perpetrador, para que haya una acción que proteja, que investiga, que traiga a la luz el fenómeno de las desapariciones y evidentemente encuentre los desaparecidos.